Muy bienvenida, querida familia de Dicen por ahí. Un lunes más compartiendo este gran programa. Mi favorito, como digo siempre. Edgar tiene ganas de saludar. Vamos a saludarnos acá. Hugo, querido, como siempre, un gran gusto estar acá y con mis amigos ahí. Sí, un gustazo compartir con vos este programa. Un gran amigo, un gran estudioso de la Biblia, por eso estamos acá. Obviamente, pero no... Aludiendo al programa anterior, no somos perfectos. Sí. Agradecemos sus preguntas porque eso es lo que nos hace estudiar, nos hace investigar y aprendemos mucho más cada día gracias a ustedes, a sus preguntas. Así que animamos a que sigan enviando sus preguntas. ¿A dónde pueden enviar las preguntas, Edgar? Sí, ahí te va a aparecer en pantalla, te va a aparecer un número de WhatsApp donde puedes enviar tus preguntas, sea escrita, ojalá y fuese un video para conocerte donde tú haces tu pregunta y te van a aparecer las redes sociales de nuestro canal para que te puedas suscribir, para que pueda llegarte la notificación y compartas el link para muchas más personas que tienen dudas y quieren estudiar la Biblia también. Espectacular. Agradecidos estamos porque día a día se siguen sumando suscriptores y amigos que se suscriben a nuestro canal, así que gracias por eso, sigamos compartiendo para que la palabra de Dios se siga difundiendo. Edgar, hoy quiero batir un récord a ver si podemos contestar más preguntas, porque el programa pasado quedamos ahí con ganas, contestamos una y nos quedó corto el tiempo. Vamos a ver si hoy podemos llegar a contestar más preguntas. Pero bueno. Está el desafío planteado, vamos a ver si llegamos a hacerlo o no. Así que bueno, ¿qué te parece si hacemos como siempre, como se debe, pedirle a Dios la dirección de este programa para poder comenzar? Sí, oramos. Padre Dios, te damos gracias, Señor, por un programa más. Queremos pedirte con humildad en nuestros corazones, Señor, que seas tú el que, con tu Espíritu Santo, el que dé las respuestas a estas preguntas, que nos ayudes a canalizarlo de la mejor manera bajo tu voluntad. Bendice a aquellos amigos y amigas que nos están viendo a través de su pantalla, que tu Espíritu Santo pueda tocar sus vidas en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, muy bien. Para empezar, hoy tenemos una pregunta un poco complicada, ¿sí? Un poco sensible también, y creo que es una pregunta existencial, ¿no? Y vamos a hablar acerca de la iglesia verdadera. Antes que comenzar con esto, vamos a aclarar lo que siempre aclaramos: no queremos herir la sensibilidad de nadie, respetamos a todas las denominaciones, a todos los amigos que nos ven, porque sabemos que nos ven personas de diferentes religiones, denominaciones, algunos que no pertenecen a ninguna también. Y hasta ateos también. Ateos también, así que aclarando esto, ¿sí? Simplemente nos vamos a basar en la Biblia. Y hoy, para responder esta pregunta, ¿sí? Que la envía Micaela de la iglesia de Santa Brígida, es una de las preguntas que quedó pendiente de cuando fuimos al especial Jóvenes. Qué cantidad de preguntas, ¿no? Muchísimas, interesantes. Mica era una joven, ¿sí? Una joven de nuestra iglesia, de esa iglesia, perdón. Así que interesante la pregunta para hacer, que viene de una jovencita, así que nos alegra mucho, Mica, y gracias por enviarla. Bueno, te decía que para desarrollar esta pregunta vamos a razonar un poquito juntos, vamos a hacer una dinámica ahí con vos que estás ahí en tu casa, en el living, en donde estés. Vamos a hacer una dinámica para desarrollar esta pregunta. Así que bueno, la pregunta justamente es esta. Dice Mica: ¿cómo sé si estoy en la iglesia verdadera? Y ella asiste a la iglesia adventista del séptimo día, así que está preguntando sobre esta iglesia. Y le entra la duda, ¿no? Y le entra la duda, o simplemente quiere confirmar si realmente está en la iglesia verdadera. Y para esto tenemos que ir, porque la Biblia responde. Si bien no menciona el nombre específico, por una cuestión muy puntual, ¿sí? Que hubiera sido destruida la Biblia y se hubiera perdido un montón de información si en la Biblia se daban detalles muy específicos, pero sí nos deja indicios para poder nosotros determinar cuál es esta iglesia verdadera. Sí, es un tema que se ve mucho en la sociedad, en el Dicen por ahí, porque hay muchas iglesias. En realidad, bueno, ahorita vamos a entrar en tema, ¿no? Hay grandes grupos, digamos, llamados religión, ¿no? Uh-huh. Pero como iglesias como tal hay muchísimas, ¿no? Muchísimas denominaciones. Uh-huh. Entonces la pregunta es que siempre dice: ¿estaré? ¿O esa iglesia que yo veo será la iglesia verdadera? ¿A dónde tengo que ir? O el contrapunto, ¿no? Son todas iguales, lo importante es creer en Dios, todos tenemos el mismo Dios. Y realmente no es así. Este es un gran engaño del enemigo, creer que no importa dónde estemos si seguimos a Dios, porque... O si somos buenas personas. Exacto, porque si Dios dejó su palabra, la dejó para todos igual, que algunos la quieran aceptar o no, si la quieren tomar como guía o no, ya es decisión de cada uno, y uno respeta eso y Dios respeta el libre albedrío, pero no es lo mismo, ¿no? Yo tengo una frase, Hugo, que siempre la repito, es un lema mío personal, ¿no?
personal acá, y cuando entro en estos temas siempre digo, la religión o iglesia no te va a salvar. ¿Te salva quién? Cristo. Eso lo tenemos ahí claro, ¿sí? Pero hay iglesias que sí te pueden hacer perder. Es mi lema. Y la iglesia verdadera obviamente te va a acercar a Cristo. Te va a acercar. Ahora vamos a ver un poquito eso. Bueno, bien. Edgar, veíamos ahí atrás de cámara y en la preproducción un poquito esta pregunta, y decíamos que había definimos 4 puntos fundamentales, ¿no? Ahí acerca de cómo empezar a introducirnos en ideas de cuál es la iglesia verdadera. Sí, tenemos 4 puntos bíblicos, ¿no? Porque venimos a estudiar la Biblia y es importante que basándonos en la Biblia podamos entenderlo, no aquí una teoría de lo que diga Hugo, lo que diga Edgar, porque nosotros asistimos a una iglesia ya. Sobre todo en esta pregunta vamos a ser muy exactos en la Biblia. Sí. No vamos a desviarnos para que no haya malos entendidos. Y bueno, lo podemos encontrar en Efesios. En Efesios, recuerden que las cartas de Pablo, Efesios capítulo 2, versículos 19 y 22, las cartas de Pablo, ¿para quiénes eran? Para iglesias que se estaban formando en diferentes ciudades, ¿no? Entonces tomamos esto como que los consejos que él daba para estas formaciones de la iglesia primitiva. Muy bien. Bueno, una de las características entonces de los puntos fundamentales, dice Efesios 2, 19 al 22, dice: por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. En él todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Muy bien, ahí tenemos algo clave, ¿no? ¿Cuál es la base estructural de la iglesia verdadera? Jesús mismo, dice, Jesucristo mismo, dice ahí. Si esa piedra, ¿sí? Esa piedra que es la que tiene el terminar, ¿verdad? De terminar el sello ahí el angular sería. El angular, ¿no? Sí. Viene mucha ingeniería en esto, que no lo vamos a hablar hoy, pero lo tomamos como que la base de la iglesia es Jesús. Exacto. O sea que si ya por aquí te tiramos una pista, si tu iglesia, donde tú estás asistiendo, o tu religión, no tiene a Jesús como base, ya no entra entre las características principales, ¿no? No lo quería decir yo, lo dijo Hugo, pero bueno. Me lo tiraste ahí para que yo lo diga. Es así. Bueno, ¿cómo seguimos? Bueno, tenemos ahí mismo en Efesios, capítulo 4, versículos 11 y 12. Dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo creo que ahí tendríamos que identificar qué es el cuerpo de Cristo, ¿no? ¿Ve? Porque si estamos hablando de que la iglesia, la base es Cristo, y aquí lo simboliza como el cuerpo de Cristo, entendemos que la iglesia es ¿qué? El cuerpo de Cristo. Exacto. Y otra pista, otro punto fundamental. Si tu iglesia o nuestra iglesia, porque estamos con... También entramos dentro de las características. Hay un desorden, no se sabe quién es quién, todos son iguales, o sea, cada quien hace lo mismo, ¿bien? Y no hay un orden secuencial en los dones para que la iglesia crezca, ¿bien? Estamos en problemas. Bien, o sea que acá dice que tiene que haber funciones, tiene que haber un orden, obviamente bien definidos. Tal cual, bien. Tal cual. Seguimos, si quieres avanza tú y yo leo, ¿te parece? Dale, pues como quieras. Dale. Bueno, entonces seguimos con otra característica, vamos a leer Segunda de Timoteo. Sí. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Muy bien. ¿Qué dice ahí? Segunda de Timoteo, me había quedado acá en Tito. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Muy bien. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Bien, acá está hablando de toda la escritura. ¿El Nuevo Testamento solamente? No. ¿El Antiguo Testamento solamente? No. ¿Alguna parte del Antiguo, alguna parte del Nuevo? No. Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, obviamente, esta iglesia en la cual el fundamento es Cristo, esta iglesia donde tiene un orden y hay funciones determinadas porque Dios es un Dios de orden, esta iglesia toma como base, como instructivo, como guía
para la vida, toda la Biblia, desde principio a fin, no deja Bien. nada fuera, ¿sí? Sabes que yo he escuchado, Hugo, iglesias que solamente se basan en el Nuevo Testamento. Sí. Bien. Y dejan el Antiguo. Y también hay iglesias que solamente utilizan el Antiguo Testamento y no tan solo que no utilizan, no creen en el Nuevo Testamento. Exacto. Entonces la tercera pista, aquí lo ponemos como punto, ¿no? Pero es una pista. Si tu iglesia o tu religión solamente se basa en ciertos libros de la Biblia y no toman toda la palabra, hay que corregir eso, ¿no? Hay un error de concepto ahí, y de hecho en algunos de nuestros programas con otras preguntas lo hemos mencionado, porque tiene que ver con esto en realidad. Algunos lo que hacen esto, que toman una parte y la otra no, porque creen que hay una contradicción, o que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo, porque vemos conductas diferentes. De hecho, si profundizamos, y de hecho lo hemos hecho en diferentes programas, vemos que en realidad habla de lo mismo con diferente forma, de alguna manera, porque eran diferentes culturas, ¿no?, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pero no hay contradicción. De hecho, el Antiguo Testamento es el fundamento del Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo, porque las profecías que se dan en el Antiguo se cumplen en el Nuevo. Entonces, por eso toda la Biblia tiene que estar. Si no, no podríamos entendemos la mitad. Tal cual, ¿no? Y perder, que se pierden el milagro, ¿no? O el poder de la palabra de Dios, de cómo a través de la historia y tantos siglos todo se une. Exacto. Y va caminando y no se contradice la Biblia, ¿ok? Es interesantísimo. Tenemos un cuarto y último punto fundamental que lo tenemos en Mateo 4:23. Ajá. ¿Sí? Se lo busco. Bueno. Mateo 4:23. Ahí puedes anotar esto, mi amigo, que nos ves. Yo sé que esto es una duda, una pregunta, un dicen por ahí, que tú asistes a una iglesia y te has hecho esa pregunta: si mi iglesia donde estoy yendo los sábados, los domingos, los martes, los miércoles, es la iglesia verdadera. Mateo 4:23 dice: recorría Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio en el reino del Senado y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Bueno, aquí hablan de que la iglesia verdadera cumple funciones, ¿ok? Y estaríamos hablando que habría que cumplir 3 funciones, ¿ok? Pero es interesante entender esto. ¿Por qué? Porque si vamos en el orden, recuerden, ¿sí?, ¿quién es la base de la iglesia verdadera? Cristo. Jesús. Entonces yo tengo que seguir a quién, a David, el salmista. No, Cristo Jesús. Porque yo he escuchado, y no voy a decir religiones, que bueno, hacen cosas porque David lo hizo. ¿Ok? Tipos de adoración, porque David hizo esto. Lo hacen también. Nosotros nos tenemos que dejar llevar, ¿es por quién? Por Cristo. Tratar de imitar a quién, al maestro. Entonces aquí dice que el maestro, ¿qué hacía? Recorría Jesús toda la ciudad enseñando. Entonces la iglesia verdadera te va ¿a qué? A enseñar, primero. ¿Sí? Predicando el evangelio, ¿ok? Y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Bien. O sea que esta religión de alguna manera tiene que tener funciones visibles y claras de que cumplen esta triple función. Después la vamos a ver después en las características generales, ¿no? Sí, porque hay iglesias que se llenan, parecen un estadio, un teatro gigantesco, 4.000 personas viendo, pero no salen a los barrios. ¿Me entiendes? No salen a las ciudades a enseñar, a predicar el evangelio. Todo lo hacen solamente donde, adentro y en el templo. O algunos solamente hacen eso y no hacen la otra parte. Y no hacen. Deben ser las 3 funciones, la triple función que hacía Jesús, ¿no? Tal cual. Bien, vamos a entrar, si te parece, Edgar, un poquito más profundo, y acá te pido que te sientes bien, que te acomodes, porque vamos ahí metiendo cambios, vamos a decir, ahí en la autopista para ir más rápido y más profundo en este tema. Y hay 2 textos muy claves, básicos para entender cuál es la iglesia verdadera. Están en Apocalipsis, ¿sí? Así que vamos a buscar ahí Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17, Edgar. Apocalipsis 12, 17, te pido que lo anotes, que lo leas si podés ahora con nosotros. Te va a aparecer seguramente en pantalla, pero no pierdas estos textos que son claves. Muy bien, lo leo. Dale, por favor. Dice la palabra de Dios: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer
y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de ¿quién? De Jesús. De Jesús. Bueno, acá vemos que hay algunas características puntuales y ahora las vamos a ver. Pero primero, recordemos que Apocalipsis, lo vemos en cada programa que tocamos textos de Apocalipsis, es un libro que en su gran mayoría es simbólico. Entonces, cuando habla de dragón, no está hablando de un dragón literal. Cuando habla de mujer, no está hablando de una mujer literal, está hablando en símbolos. La misma Biblia explica. No tenemos tiempo ahora, pero te lo dejamos ahí para que después lo busques, ¿sí? Cuando sabemos que el dragón, ¿sí?, está hablando de Satanás, ¿sí? El diablo se lo representa como el dragón. Entonces, cuando dice que el dragón se llenó de ira, está hablando de que Satanás se llenó de ira. Recordemos que este mundo, este universo, hay un gran conflicto espiritual, ¿sí? Que está entre el bien y el mal, ¿sí? Entre Dios y sus ángeles y el enemigo y sus ángeles, esta gran rebelión, y ese conflicto continúa hasta el final de los tiempos. Por eso, bueno, lo que venimos estudiando siempre. Ese gran conflicto, obviamente, que cada uno de las partes trata de ganar, ¿no? Y Satanás quiere llevarse para su lado todos los que puede para tratar de hacerle mal a Dios, y Dios trata de salvar a todos los que se pueden. Bueno, entendiendo este contexto, este gran conflicto, acá entendemos que el dragón se llenó de ira. Cuando se llena de ira quiere decir que está enojado, y cuando uno está enojado con alguien en particular es por algo específico, porque acá dice que se llenó de ira contra las mujeres, no, dice contra la mujer, una sola, ¿no? La mujer en profecía o en simbolismo, simboliza la iglesia, ¿no? Una iglesia. Hay mujeres en la Biblia que representan una iglesia verdadera y hay mujeres que representan una iglesia falsa. No vamos a entrar ahora en eso también porque es un interesante tema, pero no nos da el tiempo. Pero bueno, la mujer en la Biblia simboliza la iglesia. Entonces, reemplacemos. El dragón, Satanás, se llenó de ira, se enojó. ¿Contra quién? Contra una mujer, contra una iglesia. Entonces, hay muchísimas denominaciones, ahora vamos a ver cuántas, pero solamente se enoja con ¿cuántas? Con una sola. Con una. ¿Por qué se enoja con una y no con todas las iglesias? Si todas las iglesias son iguales, si todas las que siguen a Dios es lo mismo. Ahí más adelante en el texto te va a decir la clave por qué es que el enemigo se aira contra esa iglesia, esta característica que viene a continuación. Exactamente. ¿Cuáles son? Ya que las mencionaste ahí, decílas, Edgar. Contra, aquí mismo lo dice, contra los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué más? Y tienen el testimonio de Jesucristo. Bien, entonces, este Satanás, este dragón, se enoja contra una iglesia y no con todas, porque una sola cumple con estas dos características. Y si el enemigo trata de hacernos perder, entonces contra la que se enoja es contra la que está alineado con lo que Dios quiere. Es lógica. ¿Cómo sabemos si estamos alineados contra la iglesia, con la iglesia verdadera, contra lo que Dios quiere? Tiene estas dos características. Primero, guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Pero tú leíste bien. ¿No será que te equivocaste y decía 2 mandamientos o 9 mandamientos? Dice todos los mandamientos. Los mandamientos de Dios. Porque es clave, lo digo en forma digamos, retórica, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué? Porque es importante esto, porque mucha gente que está viendo esto puede decir, bueno, pero mi iglesia guarda los mandamientos de Dios, pero enseñan a guardar 2 mandamientos solamente, igual, o 9 mandamientos nomás. Bien, ¿no? Ahora lo vamos a ver más específico a eso, porque es muy importante eso que acabas de mencionar, Edgar. Así que lo vamos a desarrollar porque es fundamental. Bien, entonces, estas 2 características para empezar tienen la iglesia verdadera. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? Bueno, lo acaba de mencionar Edgar y seguramente vos lo sabés. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? Y los famosos 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Esos son los mandamientos de Dios. Entonces la iglesia verdadera guarda los mandamientos de Dios. Los 10, como dijo Edgar. Ahora vamos a ver por qué. ¿Estás seguro de eso? Porque hay iglesias que dicen que Jesucristo abolió esos 10 mandamientos. No, bueno, no vamos a entrar en ese tema porque ya se nos va. Es otro tema. Por eso es que se nos va el tiempo, ¿viste? Se nos va el tiempo. Vos también me tirás ahí cada cosa que... ¿Para qué me invitan si saben cómo? Bueno, sabemos que ahí no... hay una característica puntual y importante. Bueno, entonces ya sabemos que los 10 mandamientos, los mandamientos de Dios... es una de las características de la iglesia verdadera. Ahora, la segunda parte dice, tiene el testimonio de Jesús. Ahora, ¿cuál es el testimonio de Jesús? Algunas personas dicen, no, claro, es el ejemplo de Jesús, tengo que seguir a Cristo. ¿Realmente ese es el testimonio de Jesús? Porque
La Biblia se aclara sola. Y no tengo que seguir pensando o inventando cuál es el testimonio de Jesús. Hay un versículo que me lo dice, Apocalipsis 12, versículo 9. Bien. ¿Qué dice? Dice así, 12:9, ¿no? Sí. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Sí? Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación. Pero que se me fue el... No, perdón, 19:10. 19:10. Yo estaba... Yo decía, este no era el que yo estaba esperando. Y lo que pasa es que hay que entender, familia, que estudiar la Biblia son muchos textos. Muchos textos y se me mezclan ahí. Bueno. 19:10. Ok. Dice, yo me postré a sus pies para adorarlo. Pero él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que mantienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Dice acá. ¿Qué más? El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Bien, entonces, esa característica que vimos en Apocalipsis 12:7, que es la segunda, que decía, tienen el testimonio de Jesús, Apocalipsis 19:10 me dice, ¿cuál es el testimonio de Jesús? Dice, el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. O sea, esta iglesia no solo guarda los 10 mandamientos, sino tiene una persona o un profeta que guía a este pueblo y que aclara lo que es la Biblia en realidad. Y ahora vamos a especificar en esto también porque hay un punto importante, ¿sí? Sí, yo creo que vas a hablar de cómo reconocer un profeta o no. Sí, sí, vamos a hablar también. Si querés mencionarlo. Sí, no, porque viste que yo estoy de este lado, Hugo, pensando en la empatía de la persona que nos está escuchando, ¿no? Y nos está viendo. Capaz que te está anotando ahí, anotando todo, comparando con la iglesia que asiste, ¿sí? Y por ahí dirá, bueno, mi iglesia tiene un profeta también. ¿Ve? Entonces es importante, que yo creo que va a dar para un programa, y te animo a que puedas hacer una pregunta, ¿sí? La medio lanzo por ahí. ¿Qué características debe tener un profeta verdadero que viene de Dios? Porque por ahí se llama profeta cualquiera, ¿no? ¿Sí? Claro, y sí, yo puedo decir, yo soy profeta, ¿y cómo sé si es verdad? ¿O cómo creo si ese que dice que es profeta es verdad? ¿No? Vamos a después ver algunas características. Muy bien. Bueno, avanzamos. Avanzamos entonces. Vamos acá a entrar en algo bien puntual y profundo. Entonces, si ya sabemos cuáles son las características de la iglesia verdadera, que guardan los mandamientos de Dios, que tienen el testimonio de Jesús, ese testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, o sea, tienen un profeta, y también vimos que el fundamento de esa iglesia es Cristo, que cumple la triple misión, que es enseñar, predicar y sanar. Si ya tenemos un montón de características ahí. Ahora tenemos que entrar directamente en las religiones. Sería muy fácil empezar a nombrar las religiones para ir haciendo como una especie de checklist y descartar. Te invitamos a que lo puedas hacer vos en tu casa. No queremos mencionarlas quizás puntualmente en todo esto para no faltar respeto y por ahí que no te sientas por ahí mal por algo que podamos decir, pero sí vamos a dar las características porque creo que es puntual para esta respuesta, y como siempre decimos, nos basamos en la Biblia, no es idea nuestra, y es lo que Dios quiere, y de alguna manera tenemos que saber la verdad. Entonces, vamos a decir que hay más de 50.000 grupos religiosos en el mundo. Más de 50.000. O sea, es un número, yo creo que ¿no? Nos quedamos cortos. Sí, sí, porque esta estadística tiene unos añitos, así que nos quedamos cortos. Ahora, esos más de 50.000 grupos religiosos lo podemos dividir en 4 grandes grupos, porque eso corresponden a una línea de creencia. Entonces, si dividimos los 4 grandes grupos religiosos, los más grandes, lo podemos dividir estos 50.000 en el islamismo, el hinduismo, el judaísmo y el cristianismo. Claro. 4 grandes, ¿no? Todos los otros entran de alguna manera dentro de alguno de estos. Se clasifican dentro de eso. Exactamente. Entonces, esos son los que vamos a mencionar como para que tengas una idea. El islamismo, el hinduismo, el judaísmo y el cristianismo. Ahora vamos a dar características. Y vos tenés tarea del hogar para saber cuál es cuál y para ir tachando después y podés determinar cuál es la iglesia verdadera. Entonces, vamos con uno de los grupos, y sabemos que
Si querés, buscate, esto no lo tenía pensado, pero buscate Éxodo 20, que están los 10 mandamientos, y vos después me vas a ir diciendo ahí como que sí y no, ahí como checklist. Éxodo 20. Aquí, Éxodo 20, es interesante, ¿no? Lo que acabamos de decir, porque por ahí alguien dice, no, pero es que en mi iglesia no me enseñan a estudiar el Antiguo Testamento. Claro, ¿viste? Ahí están los 10 mandamientos, están en el Antiguo Testamento, no hay manera. Muy bien. Bueno, entonces, el primer grande grupo, recuerda que hablamos del islamismo, el hinduismo, el judaísmo y el cristianismo, ¿no? Uno de los grupos, ya de por sí, y si buscas las creencias de los distintos grupos, guarda el viernes. Y hay un mandamiento que es el cuarto, que está a partir de Éxodo 28, ¿qué día hay que guardar? El día séptimo. El día séptimo, que es el día sábado, según el calendario y según Dios también, ¿sí? Sí. Entonces, si ya este grande grupo guarda los viernes, no guarda el sábado, ya está faltando uno de los 10 mandamientos, queda automáticamente fuera de competencia, podríamos decir. También, no solamente esto, sino que también este mismo grupo, su regla de fe es el Corán. Claro. No es la Biblia. Y hablamos, y recién leímos versículos de que toda la escritura es inspirada por Dios y que hay que basarse en la escritura de Dios, o sea, la palabra de Dios, que es la Biblia, ¿sí? No otro libro, es la Biblia, ¿sí? Bueno, y también este mismo grupo cree en la inmortalidad del alma, o sea, que cuando uno se muere lo esperan ahí cosas ahí arriba, ¿no? Y bueno, sabemos que cuando hablamos de la muerte, ya lo hablamos en otros programas, esto no es así. O sea que este grande grupo ya queda excluido, este grupo y todos los que se relacionan. Después tenemos el otro grande grupo, ¿sí? Que ya de por sí son politeístas. Sí. ¿Sí? Tienen muchos dioses, las plantas son dioses, los animales son dioses, las estrellas son dioses, entonces se denominan politeístas. Ya en el primer y segundo mandamiento, ya por ahí pierde, lo leo, así dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera, cuarta generación de los que me aborrecen. Bien, o sea que primer y segundo mandamiento ya descarta este grupo de la competencia porque ya tienen dioses ajenos. Claro. O sea, no es Dios solamente como Dios, ¿sí? No, y que si tuviesen uno solo, aparte no, pero es que tienen muchos. Muchos. Bueno, este mismo grupo también cree en la inmortalidad del alma, que ya dijimos que también no es bíblico, ¿sí? Y creen en una fuerza interior, que también ya va en contra de las escrituras, porque sabemos que el único que nos da la fuerza, el que nos anima, el que nos da el poder, el querer como el hacer es Dios. Claro. Entonces, obviamente, claro, porque no tienen a Dios como guía, tienen muchos dioses o muchas cosas, entonces, ¿de dónde sale la fuerza? Del interior, porque también creen de que uno mismo es parte de Dios. Claro. ¿No? Y tienen dioses para cada cosa, para la lluvia, fertilidad, para el trabajo, para todo, dioses separados. Entonces, este segundo grande grupo queda excluido también de las características, porque ya no cumplen con los 10 mandamientos. Claro. El tercer grande grupo, ¿sí? Se divide en dos, ¿sí? En los que son más ortodoxos y los que ya creen un poco más también en la parte bíblica, ¿sí? Unos son los ortodoxos y otros los que creen más en la parte bíblica. Entonces esto ya está un poquito más cerca de todo lo que venimos mencionando. De las características. Exactamente, ¿sí? Porque los más ortodoxos guardan los 10 mandamientos y los guardan perfectamente. Sí. O sea, ya ahí tenemos la primera característica de la iglesia verdadera cumplida, ¿sí? Pero no creen en la base, en el fundamento. ¿Quién es? Jesús. Jesús, no creen en Jesús. Entonces ya la base ya está ahí, no tiene cimiento esa casa. De hecho, ellos, aparte de eso, no creen en el Nuevo Testamento. Exacto. O sea que ya rompen varias características de la iglesia verdadera. Exacto. Bueno, entonces, después está el otro grupo que ya sí tiene la misma base, guarda los 10 mandamientos perfectamente, cree en la Biblia y ya creen en el Mesías, ¿sí? Pero lo dejamos en espera este grupo. Lo dejamos en espera porque hasta ahora tiene todas las características. Claro. Lo vamos a dejar en stand-by para pasar a la final. ¿Pasa a la final directo? ¿Te parece? Sí. Bueno, ahora entramos al cuarto grande grupo, ¿sí? Que esto sí los voy a mencionar, es el cristianismo, ¿sí? El cristianismo es uno de los grupos más grandes porque ocupa el 33,3% de toda la población, todos los grupos que hay, que la gran mayoría entran dentro del grupo cristiano, ¿sí? Bien. Entonces, ahora, la gran mayoría del grupo cristiano guarda ¿qué día?
el domingo. El domingo. No guarda el cuarto día, o el séptimo día, perdón, que está en el cuarto mandamiento en la Biblia. O sea que ya queda, los que no guardan el sábado, faltan a un mandamiento, ya están excluidos de la lista, ¿no? Ahora, hay 3 grupos de los cristianos que guardan los mandamientos, incluso el sábado. Sí. O sea, de estos cristianos hay 3 grupos que sí guardan el sábado también, ¿sí? Y acá están los adventistas, que somos nosotros, ¿sí? Y hay otro grupo que se llama sabatistas, que obviamente viene de ahí, porque guardan el sábado, así que también entran dentro de las características, y los bautistas, ¿no? Claro. Ellos también tienen todas las características que guardan el sábado, así que también pasan de ronda, ¿no? Sí, Seguimos sí. hacia adelante. Yo creo que cada uno de ellos tiene una pequeña división también, ¿no? Sí. En los bautistas están los bautistas del séptimo día, ¿sí? Hay bautistas que guardan el domingo y así van. Pero sí, entre los bautistas hay un Hay grupo, una característica. hay una característica que guarda el séptimo día, que es el día sábado. Bien, entonces vemos cómo de 50.000 redujimos a ¿cuánto? A 4. A 4 opciones que tienen hasta ahora todas las características de la iglesia verdadera hasta acá, ¿sí? Sí. Pero ahora, volvemos a lo que leímos al principio. ¿Con cuánto se enoja el diablo? Con uno Con solo. una sola, no con 4, ¿no? Así que tenemos que seguir buscando porque hay algo que acá está faltando. Entonces, si estos 4 guardan los mandamientos de Dios, en esto no está el enojo del diablo. Claro. Hay el enojo en la otra característica. ¿Cuál era? Tener el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía, ¿sí? Y aquí vamos a mencionar, no vamos a entrar por una cuestión de tiempo en los versículos, te los voy a mencionar, pero para que los busques en tu casa. ¿Te parece, Edgar? Sí, sí. Y vamos a dar solamente las características de qué característica tiene que tener un profeta para que sea un profeta verdadero, un profeta de Dios. Y vos mismo, cuando veas estas características que están en la Biblia, vas a poder determinar si el que se dice profeta es profeta realmente. Tal cual. Interesante. Así que, ¿qué es un profeta? En Amós 3.7, ahí seguro te va a aparecer la referencia, no el texto, pero sí la referencia para que lo busques, ¿sí? Dice que un profeta de Dios, justamente al ser profeta de Dios, habla de parte de Dios. ¿Sí? Y cuando habla de parte de Dios, tiene que decir realmente lo que dice Dios. Claro. ¿No? Porque hubo muchos falsos profetas que decían, me manda Dios a decirte tal cosa, y nada que ver, lo estaban inventando. Entonces, cuando un profeta te dice algo de parte de Dios, tiene que estar tiene que concordar con lo que dice Dios. Entonces, un profeta de Dios no te puede decir que guardes un día que no está en la Biblia. No se puede contradecir con la Biblia. No se puede contradecir, exactamente, esa es la palabra. Entonces, hay que chequear, ¿no? Lo que dice ese profeta, diga exactamente lo que dice la Biblia. Y se han visto muchos casos hasta extraños, ¿no? Se han escuchado profetas que han mandado a toda su iglesia a que se envenene, ¿viste? Hay otros profetas que han mandado a mutilar partes del cuerpo, ¿viste? Sí, sí. Sacan cosas que están fuera de contexto de la palabra, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y ahí hablamos acerca de lo que es la inmoralidad sexual. Sí, sí, utilizan a eso como para hacer sus Sí. deseos y bueno, no van de acuerdo a lo que Dios dice, no van de acuerdo acá, no es un profeta de Dios, no pueden hablar de parte de Dios si contradicen lo que Dios dice. Y recordemos que toda la Biblia es inspirada por Dios, nada se abolió, Jesús mismo dijo, no he venido a abolir sino a cumplir, ¿sí? Y ni una jota ni una tilde pasará de esta palabra hasta que lo venga. Entonces, sabemos que tiene que condecer con lo que dice la Biblia. Entonces, esa es una primera gran característica por la cual vos podés ver si un profeta es profeta de Dios. Segunda característica, puede ser hombre como puede ser mujer, porque en Joel 2.28 dice que ahí menciona, ¿no?, que las mujeres pueden profetizar, ¿Sí? pueden tener visiones, ¿sí?, de parte de Dios. No es que está solamente clasificado para el hombre. Exacto. ¿Y por qué lo aclara la Biblia? Porque cuando se escribió la Biblia, los hombres eran importantes, las mujeres no eran tenidas. Claro. Entonces, si la Biblia lo aclara, es para que digan, bueno, sí, puede ser. Si no, lo hubiera dicho nada. En este tiempo, capaz que no se le fuese dado mucha importancia si por ahí fuera de una manera solamente para hombres, viste que ya Sí. Pero en ese tiempo, si Ese no tiempo dijese es por- mujer, Si no ¿sabes lo qué? aclaraba, era Claro. porque no se tenía en cuenta. O sea, Dios lo aclaró porque podía ser mujer. Ahora, en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 28, también menciona que el don de la profecía es un don de Dios. Claro. No es algo que yo me autoconvoco. Yo a partir de hoy soy profeta, Edgar, y te digo, ¿no? Entonces, porque pasa esto. No, es un don de Dios. Y este don, obviamente, tiene que estar dirigido por Dios, no contradecir a Dios. Y solamente, y un don es algo que uno vive.
es parte de la vida de uno, no es una característica independiente fuera de mi vida. Claro. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No solamente tengo que, si soy profeta o si es profeta, no solamente tiene que hablar de parte de Dios, no solamente tiene que condecir con lo que dice la palabra de Dios, sino que tiene que vivir lo que predica. Porque yo te puedo decir, Edgar, vos tenés que guardar el sábado, pero yo guardo el domingo. Claro. No tenés que comer tal cosa, pero yo lo como. No tenés que hacer tal otra, pero yo la hago. Entonces, no solamente tiene que decirlo, predicarlo, hablar de parte de Dios, sino vivir lo que está predicando. Tal cual. Entonces, es una gran característica para ver si los que se dicen profetas viven de acuerdo a lo que dice la Biblia. Claro. ¿No? Si yo veo que ese profeta no guarda el día de reposo, no tiene otros dioses, tiene imágenes, bueno, ya está faltando los 10 mandamientos, entonces no está viviendo a lo que, no puede hablar de parte de Dios y está contradiciendo a Dios. Claro. ¿No? Es puntual esa característica, ¿sí? Así que bueno, tiene que considerar 100% por la Biblia, tiene que creer en Jesús, ya lo vimos esto porque es el fundamento, ¿sí? Y tiene que vivir lo que predica, es fundamental esto. Ahora, con todas estas características y de las iglesias que habíamos mencionado, de los 4 que habían quedado en el ranking, podríamos decir, ¿sí? Que eran estos que creían en el Mesías, en un grupo de religión, los otros que guardaban el sábado y los 10 mandamientos, también estaban dentro del ranking. Les falta esta última parte, el don de profecía, ¿no? No tienen profetas los cuales cumplan todas estas características. Y hay una sola iglesia que hasta ahora cumple todas esas características con una profeta que cumple con todas estas características, que obviamente lo tengo que decir, ¿sí? Porque por eso yo estoy en esta denominación, por eso creo de que esta es la verdadera, porque la iglesia adventista cumple, toma como base toda la Biblia, cree en los 10 mandamientos. Tenemos una persona que creemos que es profeta porque fue inspirada e iluminada por Dios, no para decir cosas que la Biblia no dice, simplemente para aclarar algunas cosas que la Biblia dice para entenderlas mejor. Ella misma dice, que es Elena de White, ella misma dice que nunca se tomen sus escritos como mayores a la Biblia. Claro. La luz mayor es la Biblia. Ella simplemente, Dios la utiliza para aclarar en sus libros cosas que por ahí nosotros no entendemos. Tal cual, ¿no? tal cual. Así que vemos ahí la humildad de esta persona, que no se cree más, que nunca hizo ni dijo cosas y se puso en lugares que no le correspondían. Pero bueno, eso es quien nosotros consideramos como profeta de nuestra iglesia. Y bueno, cumplimos con esta característica. Que no quiere decir que haya personas, podemos decir, yo conozco un adventista que no cumple. Eso bueno, iba, a ese punto iba, ¿no? De que muchas veces cuando hacemos estos filtros, ¿verdad? Y te das cuenta que quedas aquí en la iglesia adventista, tú dices, bueno, pero me pongo yo, por ejemplo, ¿no? Por no poner a alguien más, dice, pero Edgar, qué mala persona, ¿viste? Es peor. Veo gente de otras religiones que sin mucha apariencia son mejores cumplidores del cristianismo. Que es verdad. Y es verdad. Pero no quiere decir que la base de la iglesia esté errada. Claro, los principios. Los principios. El errado podemos ser nosotros como seres humanos. Y eso sí es algo que se comparte en todas las iglesias. En todas las iglesias vas a encontrar problemas con algún hermano, orgullo, malas respuestas, mal testimonio. No quiere decir que tu iglesia esté equivocada. Yo hace muchos años, es un pequeño testimonio personal, cuando decido, porque me aparté un poco de la iglesia, ¿no? De los caminos de Dios, y cuando Dios vuelve a llamar mi vida, ¿sí? Yo dije, bueno, yo voy a estudiar la Biblia ahora por mi cuenta, ¿ok? Por mi cuenta, porque cuando quiero ir a una iglesia, quiero ir a la iglesia que me enseñe la Biblia. Y volví a la iglesia adventista. Claro. Porque cuando estudiaba sin ir a la iglesia, estudiaba, me daba cuenta de que todas las características que dice la palabra se cumplían ¿dónde? En mi iglesia. Exacto. Que hay errores, sí. Mientras esté el hombre va a haber errores. Exacto. ¿Es así? Pero son errores de hombre, no errores en la palabra de Dios, claro, y en el cumplimiento y en los principios. Entonces, te invitamos que con toda sinceridad, porque yo sé que si estás viendo, estás en esta búsqueda de saber cuál es la verdad. Creo que todo el mundo quiere saber la verdad. Nadie quiere ser engañado. Por eso siempre decimos, tratamos de ser respetuosos y esperamos poder serlo, ¿no? Y cualquier cosa, obviamente, estamos para escuchar lo que nos puedas decir. Pero
creo que también estamos llamados a decir la verdad, a decir lo que creemos y siempre basados en la Biblia, nada desde interpretación personal. Y esto que nosotros profesamos, esta religión que estamos, es también por elección, porque también consideramos, porque si creyéramos que no es así o que está mal, no estaríamos, creo yo. Entonces, también te animo que obviamente con toda sinceridad, que sé que la tenés, puedas investigar un poco más, que si necesitas más material o más fundamentos, hay, ¿sí? Por una cuestión de tiempo no lo podemos compartir, pero sí te lo podemos compartir por privado, podemos charlar, podemos lo que quieras, porque la idea es obviamente conocer la verdad, ¿sí? Conocer es la verdad y la verdad los hará libres. Los hará libres. Nos hará libres, porque me incluyo. Exacto. ¿Cuántas veces nos sentimos que nos falta algo? Que creo que estoy haciendo lo correcto, pero siento algo que no me cierra. Hay cosas que por ahí no nos terminan de completar. Y digo, algo me falta y no sabemos qué. A veces nos falta completar la verdad. Lo más importante es la sinceridad de buscar la verdad. Y a veces hay que decir, la verdad que estaba equivocado, o la verdad que tengo que corregir un poquito esto, o la verdad que no me di cuenta de lo otro. El problema está cuando conocemos la verdad y no la cumplimos, pero con toda sinceridad instamos a que podamos investigar, profundizar en la palabra de Dios, y ahí vamos a tener todas las respuestas. Muy bien. Hay muchas más detalles y características, ¿no? Sí. Pero tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar. Bueno, prometimos seguir con más preguntas, así que gracias por esta pregunta, Micaela. Esperemos haber sido claros. Cualquier cosa nos envías un mensaje y lo podemos ampliar. Y ahora vamos a pasar a una pregunta que le envía Dina, también de la iglesia de Santa Brígida. Ahí vamos a ver una foto para conocer a Dina. Y ella, la verdad que nos hizo pensar un poquito, sí, porque es una pregunta interesante que nunca la había tenido en cuenta. Y ella nos menciona una parábola que está en el libro de Jueces, capítulo 9 era, ¿no? Sí, capítulo 9, versículo 7 en adelante. ¿Querés leerla rápidamente, Adrián? Bueno, la leo. Es un poquito larga, así que vamos ahí a nuestro... Pero creo que es fundamental leerla. Sí, te va a aparecer en pantalla. Recuerda que si estás manejando, escucha, no leas, no te distraigas. Pero tú que estás ahí en tu casa, en tu oficina, en tu trabajo, bueno, en el trabajo no. Saca tu Biblia y lee con nosotros. Dice así: Oídme, hombres de Siquem, y así también os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegirse un rey, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Pero el olivo respondió: ¿he de dejar mi aceite con el cual se honra a Dios y a los hombres para reinar sobre los árboles? Dijeron pues los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. La higuera respondió: ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para reinar sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió: ¿he de dejar mi vino que alegra a Dios y a los hombres para reinar sobre los árboles? Todos los árboles rogaron entonces la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Pero la zarza respondió a los árboles: si en verdad me proclamáis rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuera de la zarza, de la zarza, y devore a los cedros del Líbano. Qué interesante historia, ¿no? Interesante porque, bueno, yo no había reparado en esto cuando lo he leído, porque sí lo he leído, pero vemos que es una parábola. ¿Por qué quiere decir una parábola? Una historia que quiere representar otra cosa. Que da un mensaje en especial transformado. De hecho, yo te digo, Hugo, con esto yo pensé que el único que había hablado en la Biblia con parábolas era Jesús. No, viste que hay más parábolas, ¿eh? Sí, viste, y no solamente... siempre aprendemos. Por eso no crean que aquí, sí, se la saben todas, ¿no? Porque claro, una de las parábolas las relaciona ¿a dónde? En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, ¿viste? Y hay parábolas interesantes también. ¿Y cómo sabemos que es una parábola y que no es real? Obviamente, porque los árboles no hablan. ¿No? Entonces supuesto, ahí es fundamental. Pero bueno, esto en realidad está... la pregunta de Dina es ¿a qué se refiere esta parábola? ¿Cómo se entiende y cómo se aplica? Bueno, esto está en el Antiguo Testamento y está relacionado a una historia social, a una historia política que tiene que ver con la elección de un rey, ¿no? Vos ahí sabes. Yo más o menos lo voy a resumir, porque si no ya nos abarcaríamos más parte de la historia, pero hablando así como si fuese no parábola, ¿no? Sino como si fuese una historia, ¿verdad? Había en este momento el pueblo de Dios había cometido
muchos errores, se había apartado, ¿ok? Pero bajo la tutela de un hombre, de un rey, empezó a ordenar el pueblo de Dios y transformó al pueblo de Dios. Este rey tuvo muchos descendientes, ¿ok? Nombra que tuvo 70, ¿ok? Porque tuvo muchas concubinas, claro. ¿ok? Entonces, claro, toda la descendencia de él que honraba a Dios de la mejor manera, tanto que llevó a la transformación del pueblo, ¿verdad? Estos descendientes tenían que seguir batallando para que el pueblo de Dios siguiera obteniendo victorias, ¿ok? Entonces llega el momento que esta persona tenía que morir, porque ya llegó su momento. Entonces, cuando viene el momento de elegir, ¿verdad?, cuál va a ser el sucesor, él simplemente, empezó a ver si los 70 podían ser el rey, ¿no? Y empezó, como quien dice, el inicio de una campaña, digamos hoy en día como si fuese política, ¿no? Sí. Pero sanamente entre sus descendientes, ¿ok? Y ahí es cuando se para uno de ellos y dice y narra, ¿ok?, esta linda parábola como para dar a entender qué era lo que se necesitaba para tomar el reinado del pueblo de Dios. Ajá. Bien. Bueno, y entonces, ¿cómo fue esto? ¿Tenían que elegir a uno? ¿Y a quién eligió el pueblo? ¿Eligió el correcto? Y no, ¿sí? No eligió el correcto. Ahí, ¿en qué se estaban basando, no? Yo creo que la parábola habla de esto, que cada árbol, ¿ok? La Biblia siempre nos da detalles. Cada árbol tiene una característica en especial. Ajá. Bien. Y entonces, claro, ¿por qué la parábola habla del cedro, viste, de la vid? Porque son en aquel momento y hasta hoy en día que eran árboles como árboles que producen, ¿verdad?, que producen lindo fruto, y hoy en día se saca el vino, se saca el aceite, está la fruta con que se consume esto. Y entonces, ¿por qué lo comparan? Por las características, bueno, ¿no? Bien, entonces vemos que en realidad esta parábola, como para ir respondiendo a la pregunta, está dirigida a la explicación, es como una especie de ironía con respecto a cómo decide el pueblo en esa época, pero la pregunta dice cómo la aplicamos hoy en nuestra vida. Claro. Perfectamente se puede aplicar, porque también nosotros nos basamos de igual manera como se basaban esas personas a elegir. Eligieron al rey Abimelech, si yo no mal recuerdo, sí. ¿no? Al rey Abimelech eligieron como rey. El rey Abimelech no tenía las características correctas para dirigir bien al pueblo, porque no era fiel a Dios y no tenía buenas características internas. Claro. Pero tenía muchos atributos externos, y la gente lo que vio es lo grande de su estatura, lo hermoso de su rostro, las capacidades que tenía. Y esto fue lo que ellos determinaron para elegirlo rey. Entonces viene un profeta y comenta con respecto a eso, a la elección que tomaron con esta parábola. Vemos que cada árbol, si nosotros prestamos atención, acá no recuerdo el orden, pero vemos que cada árbol que va mencionando, primero le proponen ser rey a ese árbol, y este árbol dice: yo voy a dejar todo lo que tengo, y menciona su atributo para ser rey. O sea, si yo soy rey, pierdo ese atributo. Claro. Y vemos que cada árbol que le van preguntando y se va negando, cada árbol va de mayor a menor. El primer árbol que menciona es uno muy grande, después mencionan un árbol más chico, después ni siquiera mencionan un árbol, sino que es un arbusto, y por último terminan con la zarza. Esa zarza representa a este rey Abimelech. ¿Por qué? Porque la zarza, ¿qué característica tiene? Porque el olivo da aceitunas, de donde se saca el aceite, la vid da uvas, el otro tenía sombra. Bueno, cada uno tiene una característica que era útil para la función que cumplía. Ahora, la zarza es algo seco, espinoso, que no tiene ningún atributo, ninguna característica. Si quieres te leo textualmente lo que dice acá, ¿no? Dice... ¿Qué es lo que vas a leer? El concepto tradicional, el concepto que lo puedes buscar en cualquier diccionario, ¿viste? Yo le llamo el chismoso en el Google, ¿no? Sacándolo de la palabra de Dios, ¿no? Es la característica de lo que hoy en día es la zarza. Proviene de la palabra que significa dardo. Esto hace referencia a las espinas presentes en sus ramas, ¿ok? Y es de carácter invasivo. Todas las partes de la planta son ampliamente utilizadas en diferentes áreas. O sea que en realidad no da un fruto como lo compara con los demás. Es eso ese arbusto seco que va girando en el desierto ahí, ¿no? Claro. Que va de acá para allá y que no tiene ningún atributo. Bueno,
Esta parábola representa esta zarza al que ellos eligieron rey, ¿sí? Primero eligieron al más importante, eligieron al otro por sus características físicas, igual terminaron eligiendo al que menos atributos tenía. Esto representaba al rey que ellos habían elegido. Y también, de alguna manera, la misma zarza es como que se manda al frente, porque dice, la zarza respondió: si en verdad me proclamáis rey, sobre vosotros venid y abrigaos bajo mi sombra. Ahora, ¿cuál es el primer árbol que habían elegido? Al que le consultan. Al primero que le consultan. El olivo. El olivo, ¿sí? ¿Un olivo puede tomar sombra debajo de la zarza? No, porque el olivo es mucho más grande que una zarza. Entonces es irónica esta respuesta, como diciendo, yo voy a ser rey, yo voy a reinar sobre todos los árboles, pero ni siquiera aunque intente, claro, no voy a poder conseguir nada, ¿no? Estas eran las características de Abimelech, a quien habían elegido rey. Bueno, podemos sacar un montón de aplicaciones, pero bueno, sobre todo esta parábola la podemos aplicar a nuestra vida, de que no miremos, ¿no? Dice, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Nos guiamos por la apariencia externa, por la apariencia física, o a veces nosotros mismos nos consideramos menos porque no tenemos lo que tiene tal persona, claro, no hablo como tal persona, no consigo lo que consigue. Eso no es lo que mira Dios. Entonces, tranquilamente podemos aplicar esto a nuestra vida y saber de que las características las da Dios, ¿sí? Y no importa lo que se ve de afuera, sino lo que tenemos por dentro, nuestra espiritualidad, nuestra conexión con Dios, que Él es el que nos da las características y el poder. Así tal cual. Muy bien. Creo que respondimos. Cualquier cosa, Dina, nos envías un mensaje. Podemos ampliar un poquito más, como siempre decimos. ¿Y qué te parece, Edgar? ¿Batimos el récord y vamos con una más? Y yo creo que nos da tiempo de hacer una tercera pregunta. Creo que no hemos hecho un programa de 3 preguntas, o uno solo. Creo que no. No uno solo hicimos. El asistente de producción. Ya tantos programas, mentira. Asistente de producción nos está haciendo seña que sí. Hicimos uno de 3 preguntas. Bueno, vamos a tener que batir récord con otro de 4, pero bueno. Avanzamos. Tengo acá, yo tenía fe y anoté una más para continuar, que está cerca, a ver, acá. Nos manda Alderete Andrea y su esposo, nos envían esta pregunta, y ella nos pregunta así: ¿los niños especiales son así por genética? ¿Nacen así por genética o porque Dios lo permite? ¿Sí? Entonces, interesante pregunta. Creo yo que ella se refiere a niños especiales con respecto a discapacidad, porque he escuchado que algunos dicen, bueno, es especial cuando alguien tiene una discapacidad. Claro. Si no es así, Andrea, después envíanos un mensaje aclarándolo y podemos hablarlo, pero yo entiendo que por ahí se refiere a esto, a niños especiales, con respecto a una discapacidad. Entonces, la pregunta es si por genética simplemente nacen con estas discapacidades o porque Dios permite, y entiendo que dice porque Dios quiere que nazcan así, claro, de alguna manera, ¿no? Porque si Dios lo permite, es porque Dios de alguna manera quiere que nazcan así. Esa creo que es la pregunta, o hacia dónde va. Sí, yo creo que tendríamos que partir de primero el plan original de Dios, sí, ¿no? Dios nos crea para vida eterna. Dios, la palabra dice que nos hizo a imagen y semejanza, ¿ok? Pero bueno, lo que siempre decimos, el pecado es algo que entró en la vida del ser humano y ahí empezaron los problemas. O sea que ya podemos descartar de que Dios no quiere esas condiciones en el ser humano. ¿Bien? Una cosa es que no quiera y otra cosa es que las permita. Claro. ¿Ok? Después que entra el pecado en el ser humano, el cuerpo del ser humano, tanto en la alimentación como en la parte física, empieza a degradarse. Exactamente. Yo tenía un profesor de física que era muy bajito y él decía que al principio Adán medía, dicen que 3, 4 metros. Y dice, miran ahora cómo está el hombre. Y él era chiquito y entonces nos reíamos porque era bajito. Entonces, mira cómo se ha ido degradando nuestra genética, todo degradando todo lo que viene de dónde, de la parte del ser humano. Exacto. Entonces la pregunta decía, ¿nacen así simplemente por genética o porque Dios lo permite? En realidad las dos cosas son ciertas. Claro. Dios las permite, si Él tiene el poder para decir no, que no pase. ¿Por qué lo permite? Ya lo hablamos en otros programas, porque Él no va a intervenir en las consecuencias del pecado. Esto lo va a hacer sí,
nos va a transformar cuando Cristo venga, así que tenemos esperanza en eso y ya lo vimos en otros programas. Entonces, tranquilos con esto, si no es que Dios quiere que nazcan así, y eso está aclarado en la palabra de Dios. Primero lo que dijo Edgar con respecto a que la idea original era que seamos perfectos. El hombre decidió esto y estas son consecuencias de la decisión, ¿sí? Y la genética cada vez más débil, cada vez más mutada, cada vez más contaminada, hace que pasen estas cosas. Yo, bueno, sabes, me dedico al área de salud y más específicamente al área de pediatría y veo mucho esto, ¿no? Cosas que cada día, enfermedades nuevas que le damos nombre nuevo porque siguen produciéndose cosas nuevas, lamentablemente. Bueno, por gracia de Dios, los que creemos en Dios y en la Biblia sabemos que esto algún día se va a terminar y esos niños van a estar nuevamente llenos de salud y van a estar perfectos cuando Cristo venga. Esa es nuestra esperanza y creemos en eso. Pero igualmente me estaba recordando un hecho que pasó con Jesús que remite a una parábola también. ¿Te acordás cuando apareció una persona que vino a pedir un milagro y los discípulos le preguntaron a Jesús, él nació ciego ¿quién pecó, porque su pecó padre él o sus padres? Claro. Entonces creo que tiene relación con esta pregunta también, ¿no? De la genética o Dios. Y Jesús le dijo, en Juan 9 está, ¿no? Sí. Yo lo había buscado acá porque creo que estaba en Juan 9. Bueno. Dice, no pecó ni sus padres, ¿no? Juan 9, 3. Dice, respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él, me es necesario hacer las obras que él me envió, ¿no? Algunos leen mal o puntúan mal, o de hecho los versículos están separados y se malinterpreta. Y cuando uno lee con el punto que está acá, entiende como que nació ciego para que Jesús pueda hacer el milagro y demostrar el milagro. Y en realidad no, si uno lo lee de corrido como fue escrito originalmente, no dice eso. Dice que para que Cristo haga esas obras, tiene que hacer el milagro para que Él pueda manifestarse. Y eso lo aclara porque en realidad es un refrán. En Jeremías capítulo 31 hay un refrán que ya se decía del Antiguo Testamento. ¿Te acordás? Seguramente lo leíste. Dice que los padres comen las uvas agrias y los hijos sufren la dentera, ¿no? Era como un refrán que se decía, como diciendo, como que venía la consecuencia. Exacto, los padres comen algo agrio y los hijos sufren el mal gusto, ¿no? Eso es imposible. Entonces Dios aclara de que el pecado no se traspasa de padre a hijo en cuanto a consecuencias directas, decir, bueno, yo peco y lo paga el pato a mi hijo. No, es una consecuencia del pecado, sí, pero no por culpa, o sea, no es que yo transmito mi pecado a otro, ¿no? Y Dios mismo no quiere que eso pase, ¿sí? Pero bueno, pasa por consecuencia. Entonces, la respuesta a esta pregunta, ¿no? Tiene que ver con esto, con la degradación, por la culpa del pecado, que cada vez está más avanzado en esto, y vemos las consecuencias, ¿no? Sí, y también recordar que yo creo que toda persona que puede tener esa parte especial, como lo hacen en la pregunta, viene con un propósito específico directamente de Dios. Y es en el momento cuando venga Jesús a buscar su pueblo, mostrar el verdadero poder de transformación que vamos a tener todos nosotros. Algunos en la parte física, en la parte motora, pero en la parte espiritual también. Y hay un versículo también que estoy recordando ahora, dice, Dios no va a dar ninguna prueba que no podamos soportar. O sea que si esa característica cayó en tu hogar, es porque Dios sabe que vos podés con eso. Y eso va a ser de alguna manera bendición para que otro de alguna manera se vaya. Con un propósito en especial. Un propósito. Es difícil entenderlo, es difícil aceptarlo. Pero bueno, lo vamos a entender en algún momento. Y sí, y no podemos echarle la culpa a Dios de todo. No. De muerte, de todo lo que pasa, ¿no? Son consecuencias de nuestros actos. Bien. Cumplimos con 3 preguntas, espero que hayamos sido claros, ya se nos fue la hora. Como cada programa queremos dejarte, antes de irnos, el ofrecimiento de estudiar la Biblia por temas, que es lo más adecuado. Así que te podemos regalar esta guía de estudio para estudiar la Biblia por temas, una Biblia si es que no tenés, mandando un mensaje a dónde, Edgar. A nuestro WhatsApp, que te va a aparecer como siempre en pantalla. No te quedes ahí con la duda. Si quieres una Biblia con tu estudio, ¿verdad? Escríbenos ya ahí al WhatsApp, quiero estudiar, y automáticamente vamos a anotarte para que puedas obtener esta linda Biblia con su fe de Jesús. Exactamente. Y también, como hablamos acerca de la iglesia verdadera y basarnos en la Biblia, tenemos esta revista Yo Creo, ¿sí? Revelando la palabra de Dios, para que también un montón de temas interesantísimos para aprender
aprender más acerca de las creencias y de la Biblia, también nos mandas un mensaje, quiero la revista, y te vamos a mandar automáticamente la revista para que la tengas en tu hogar, totalmente gratis. Todo lo que ofrecemos es totalmente gratis, Edgar. Así. Bueno, nos despedimos, se nos fue el programa, gracias por estar ahí, nos vemos Chau, chau. el lunes que viene por el mismo canal, al mismo horario. Chau, chau. Chao, chao.